Bueno, y seguimos en la tarde del Living y vamos a hablar de arte. Y para eso recibimos a Pablo Scagliola. Él es artista visual, además es docente con una larga trayectoria y está presentando que se extiende esta presentación. Así que bueno, eso, debido al éxito se extiende la presentación hasta el 27 de junio. El mito interior en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Sala de Artes Carlos Federico Sáez. Así que bueno, van a poder ir a visitarla. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Por favor, gracias a ti por estar acá. Y bueno, contanos cómo surge esta muestra, porque según estuve leyendo, surge de algunos momentos un poco internos, complejos, pero ahí aparece el arte también, ¿no? Sí, esta muestra es una muestra, digamos, muy introspectiva. Surge a partir de una serie de duelos personales y entonces acá en esta muestra el arte se transforma como en una especie de catarsis, aunque el término está un poco bastardeado, pero más bien alude a la catarsis de la que hablaba Aristóteles, es decir, la purificación, digamos, a través de la representación. Entonces surge de una introspección a partir de duelos, de momentos personales de mucha tensión y de mucho dolor. Y se fueron como parte del duelo transmutando en estas obras. Y entonces empecé como a asociar mis momentos emocionales con mitos griegos, de ahí el mito interior, ¿no? Claro. Alude a la vez a la asociación con estos mitos griegos y a esta introspección de la que te hablaba. No habías trabajado todavía con mitos griegos, o al menos haciendo esta fusión, pero sí los tenías estudiados. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Desde un gusto yo personal? Siempre fui como muy fanático de la mitología. En secundaria me encantó, digamos, y estudié muchísimo porque me fascinaban los relatos de la mitología griega. Y bueno, también creo que tiene mucho que ver con haber estudiado letras en humanidades. Estudié unos años letras. Mi padre también es escritor, entonces como que había como muchas asociaciones literarias, digamos. Claro. Y nunca había trabajado, nunca había utilizado los mitos porque yo no quería hacer algo que fuera meramente ilustrativo. O sea, no quería que fuera una ilustración del mito de Ícaro, por ejemplo. Y entonces como que nunca había cuajado, hasta que en esta situación particular yo me sentí un poco en una caída. Y ahí asocié la caída con la caída de Ícaro y dije, bueno, voy a pintar este Ícaro en plena caída. Porque hay algo de los mitos, ¿no?, que están muy vigentes, que eso es impresionante, es algo que pasa que porque es de la vida, de la humanidad también. Bueno, por algo el psicoanálisis lo toma para simbolizar la condición humana, ¿no? Las distintas fuerzas que habitan en nuestro interior. Bueno, sí, la mitología en sí, que incluso yo lo agrego en el catálogo una frase de Octavio Paz que dice que es un pasado y un futuro dispuestos a realizarse en un presente. Claro. En el sentido de que siempre uno revive esos mitos porque tienen que ver con una situación psicológica, mucho más que con un hecho concreto. No es algo que pasó en una fecha, sino que es algo que de alguna forma está como flotando sobre la historia y reencarna, ¿no?, en cada uno de nosotros. Entonces todos nosotros somos en un momento Ícaro, o somos Narciso, o somos, no sé, Pandora. O sea, todos nosotros renacemos y volvemos a traer al presente eso que está en el pasado. ¿Qué te sucede cuando, presentás una muestra, la cual fue una inauguración preciosa con un montón de gente? Mientras vamos hablando se van viendo imágenes. Muy contento. Qué lindo eso. Sí, divino. ¿Y qué te sucede con una muestra así que habla mucho también de tu interior? Digo, porque es súper personal también el trabajo. Sí. Y bueno, al principio se tienen muchos nervios porque realmente uno abre sus entrañas. Claro, yo pensé mucho en este tema porque realmente hay otros pintores que no exponen tanto su interior en el lienzo, sino que es más una búsqueda plástica, entonces de alguna forma también quedan un poco más protegidos. Pero en mi caso realmente fue como un abrir las tripas y ofrecerlas. Y bueno, me lo tomé también como parte de una especie de sacrificio. Está bien, por el arte. Sí, por el arte. No, en realidad creo que una muestra en sí realmente es una exposición, uno se expone, claro, pero siempre. yo creo que es necesario también jugársela y
y como comulgar con el otro, ¿no? De alguna forma uno entra en comunión y abre honestamente su interior y creo que tiene que pasar, ¿no? Claro, Para es un tener una proceso experiencia que... plena. ¿Descubriste algo de vos mismo, algo diferente, o fuiste mientras ibas trabajando en el proceso? Como, mira, esta arista no la tenía tan, o no la tengo tan trabajada. Bueno, yo, como te decía, fui como elaborando mi duelo a medida que también iba pintando. Entonces, era como que era reflexión y a la vez como ir dándole forma a eso, lo cual yo detesto un poco el término terapéutico relacionado al arte, no me gusta mucho, pero no puedo negar que hay como una elaboración que uno va simbolizando, uno le va poniendo nombres y va rodeando, digamos, las fuerzas interiores que muchas veces no comprende bien, las va rodeando de nombres y de símbolos. Y un poco fue esto, fue encontrando los símbolos y sí, vas elaborando, vas construyendo de alguna forma tu historia. Claro. Vas como simbolizándola, vas haciendo un relato de lo que pasó, ¿no? No sé si lo que pasó es exactamente lo que uno después plasma en la obra, pero sí va construyendo un relato sobre la vida de uno. También, bueno, imagino que tu rol como docente está muy presente en tu artista también, ¿no? ¿Qué tanto te aporta eso también? ¿Cómo es ese intercambio de alguna manera de esos? Yo considero que estudiar para mis clases, para enseñar, a mí me enriqueció muchísimo. Porque, bueno, uno tiene que sentarse a estudiar y eso inevitablemente repercute en lo que uno elabora después. Claro. Uno dice, esto yo lo vi, se los enseñé a mis alumnos. Claro. A la vez, lo que sucede es que, bueno, uno también va desarrollando experiencia como artista que vuelca. Yo me especializo, digamos, en los bachilleratos artísticos. Entonces, ahí puedo explayarme mucho en lo que es mi experiencia artística. Sí, y se forma un vínculo hermoso. Les mando un saludo a mis estudiantes de artístico, especialmente los de sexto del Colegio La Mené, que son amorosos. Está buenísimo eso, porque estás ahí. Sí, estuvieron presentes ahí también en la exposición, muy, muy adorados. No, y el intercambio es desde otro lugar también, porque uno también tiene la experiencia, se forma como un vínculo desde lo artístico divino. Muy bueno. Ya hablando de ese rol de la docencia y del arte, ¿no? O sea, si serás una palabra autorizada para hablar sobre la inteligencia artificial en este universo en el que estamos, ¿no? Y cómo se mezcla y se fusiona con arte, porque vos tenés ese vínculo con con jóvenes que se están formando, que están desarrollando también su universo artístico, y que esa herramienta está ahí, muy presente hoy, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos de tu rol? Bueno, yo creo que el error está en pensar que algo nuevo que aparece resta. Creo que ese es el error. Yo utilizo la inteligencia artificial, no en todos los trabajos, pero sí en algunos, intentando integrarlos en procesos creativos, como búsquedas. Pero también creo que lo complicado es ese pensamiento fatalista, digamos, de que, bueno, llegó la inteligencia artificial y se terminó toda otra expresión. Es un poco ridículo, creo. O por lo menos eso es hablar desde el desconocimiento, porque la identidad es algo muy importante para el ser humano. Y la identidad se transmite en lo plástico, en el trazo, en los colores, en cómo uno desarrolla sus habilidades. Claro. Con la inteligencia artificial se pueden lograr cosas, pero no todo. Y el error está en creer que eso sustituye la totalidad de las habilidades humanas. Claro, me parece a mí. Sí, tiene un lugar concreto, pero no es la totalidad. Está buenísimo. Y saber utilizarlo, ¿no? Si será importante también que los jóvenes que vos te estás vinculando, bueno, lo tengan así como decís, como una herramienta más. Como una herramienta más, y también que ocupe el lugar que tiene que ocupar. El problema es cuando también se piensa bueno, la inteligencia artificial va a sustituir que yo piense cualquier cosa. Claro. Eso te estás boicoteando vos mismo porque no estás desarrollando tus habilidades. Claro. También hay una cosa que es que depende del momento digamos, en el desarrollo educativo en donde se use. Digamos, si vos a niños que recién están aprendiendo a manipular un lápiz o un pincel, vos les encajás la inteligencia artificial y les decís que ya murió la pintura, eso es nefasto. Claro. En cambio yo que sé, un bachillerato, que ya tienen más experiencia y se pueden hacer una noción de para qué sirve cada cosa,
¿no? Porque una inteligencia artificial no sustituye el placer del proceso, Claro. donde uno va venciendo una serie de dificultades para crecer uno mismo. Hablando de procesos, ¿cuánto tiempo te llevó el proceso de esta obra que la gente puede ir a visitar? Bueno, estuve 2 años pintando. Mirá. Sí. Son pocos cuadros, son 3 autorretratos y 3 paisajes internos que son más grandes. Paisajes internos les llamo así, porque es como una combinación entre exterior e interior, la propuesta curatorial, digamos. Y me llevó 2 años, a mí me lleva mucho tiempo el proceso de pensar, bocetar, ir buscando el ordenamiento y qué va, qué no va. Todo ese trabajo previo me lleva muchísimo tiempo, ejecutarlo después me lleva un poco menos. En realidad es mucho el proceso anterior de reflexión y de cómo ir transformando también, porque no es simplemente, digamos, expresar lo que uno siente, sino que realmente tenga valor plástico. Y entonces para eso uno tiene que reflexionar mucho sobre cómo va a narrar la historia. Claro. No es simplemente que salga lo que salga, sino también que se transforme en un hecho plástico. Claro. Y viendo, mientras íbamos viendo, vemos algunas de las creaciones. ¿Y te ayudas con fotos? ¿Cómo haces para el autorretrato Bueno, lograr? Porque tiene ángulos, unos de arriba. Sí. ¿Cómo se trabaja Bueno, eso? en tu caso? de todo un poco, sí. Yo aprendí muchísimo, digamos, del proceso de Francis Bacon. No sé si conoces, un pintor maravilloso, te lo recomiendo. Francis Bacon tenía un taller en donde tenía así todas las imágenes tiradas en el piso y entonces recopilaba imágenes de todos lados para crear sus obras. Y eso me enseñó a mí a tener esta actitud de incorporar imágenes de todos lados. Entonces son fotos que tomo yo, fotos de modelos, a veces hay un brazo que agarro de una persona y digo, está posada ahí para ese brazo, después de películas, por ejemplo, alguna cosa que me gusta, de revistas, o sea, una mezcla de muchas cosas. Me encanta, la verdad que es un trabajo impresionante. Ahí estamos Muchas viendo algunas de las obras. Bueno, recordemos entonces, porque se extiende hasta el 27 de junio en la Sala de Arte Carlos Federico Sáez, ahí en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Que además tiene el nombre de mi pintor favorito uruguayo, Carlos Federico Sáez. Qué lujo. Mírenlo. Es abierto, puede ir la gente en horarios... De 9:15 a 16 horas, lunes a viernes. Excelente. Muchísimas gracias por estar Muchas acá. gracias por recibirme. Tremenda invitación tenemos para disfrutar. También síganlo en las redes, porque es una manera de acompañar a nuestros artistas. Pablo Scagliola, así lo buscan y encuentran y conocen más de sus trabajos.